Tras haber platicado anteriormente lo que viene siendo parte del esquema estructural de la política de la Nueva España y ver esta parte de la división de tierras y comercio marítimo durante esta época, pues ahora nos centraremos en la parte de la sociedad y la cultura en la Nueva España. Iremos platicando cada uno de los rasgos y cómo iba bajando la escala social para posteriormente ir analizando algunas preguntas. Empezamos mencionando que la parte más alta, o hasta cierto punto el rubro más alto de la sociedad, estaban los españoles, que de hecho, recuerden que la mayor parte de ellos venían de Europa y por alguna situación, ya sea de herencia de tierras, permisos para la conquista, real de minas, entre otros, se quedaban explotando el desarrollo de la Nueva España, ¿no? Algunos puestos que ellos tenían, al final de cuentas, pues eran encargados de las audiencias, comerciantes, eran los que les retribuían al final de cuentas esta parte económica, ¿no? Sin embargo, los hijos de estos eran considerados una clase menor, por eso llamados criollos, y entendemos por criollos los hijos de españoles nacidos acá en Nueva España. Solo por esta situación no podían ellos tener cargos públicos altos y tenían cargos intermedios, como los ayuntamientos, el ejército, médicos y hasta abogados, ¿no? Carreras que en ese momento eran necesarias para la Nueva España o sobre todo para el desarrollo del país que apenas se está construyendo. Como segundo punto, tenemos a la clase media y ponemos entre comillas clase media o como pregunta, ¿es una clase media? Ya que eran la parte de mezcla o mezcolanza o el mestizaje como tal o los mestizos, eran los españoles y obviamente con los otros grupos existentes. Sin embargo, al no tener ciertamente las características españolas, pues eran menospreciados, ocupaban puestos como artesanos, ayudantes de comerciantes, entre otros aspectos, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un rubro diferente de la sociedad que realmente no ocupaban una clase social tan específica, por eso ponemos como que clase media, ¿será que era la clase media los grupos mestizos? Y aquí vamos a seguir analizando. Les pido que por favor en los comentarios vayan opinando acerca de las tres preguntas que van a ir saliendo. Les recuerdo que van a ser importantes porque con este material irán trabajando dos actividades más. Entonces es muy importante atender a la explicación, pero también analizar acerca de lo que les estamos preguntando para la participación. Primero hacer mención de por qué en la actualidad a México o México nos gusta encasillar a la gente por su color de piel, por su forma de hablar, su cultura o hasta la forma típica en la que viste, ¿no? Entonces, está bien esta acción que estamos haciendo, realmente es parte de una discriminación todavía existente en nuestro país a raíz de la cultura indígena que al final de cuentas sobresale mucho en México. Entonces, pongan su opinión para que hasta cierto punto analicemos esta pregunta. De ahí, pues nos tenemos esta clase, no denominada clase baja, donde está la República de Indios. Y es una república porque recuerden que dependiendo del estado, hay un grupo indígena en específico. La Ciudad de México, por ejemplo, con los aztecas o mexicas que terminaron heredando la lengua náhuatl, aquí en Yucatán, por ejemplo, los mayas. Entonces, al final de cuentas, por eso se le denomina República de Indios, porque va a ser variada y obviamente muy, hasta cierto punto, heterogénea, dependiendo del lugar o el estado en el cual se esté hablando. Estos son los que tenían que pagar tributos. Eran aquellas personas que eran maltratadas, hasta cierto punto la mano de obra que se tardaba muchos días y hasta horas en el trabajo, en las haciendas, en la ganadería, en las minas, el servicio doméstico. Recordemos que había una parte de la repartición de tierras llamada la congrega, que prácticamente esclavizaban a estos grupos con trabajos forzados y que duraban meses en estos trabajos hasta que ya no eran funcionales, los terminaban soltando. Entonces tenemos esa parte de la población. Tras una segunda epidemia de lo que viene siendo viruela y sarampión, que recordamos, y ustedes ya habían visto esta parte de las epidemias cuando leyeron la parte del libro de la transición entre Nueva España, México prehispánico y Nueva España, tenemos a la población negra o la población africana, ya que la mano de obra, los indígenas empiezan a morir nuevamente tras esta situación de las epidemias, se tenía que traer a un grupo de personas que al final de cuentas hicieran el trabajo que ellos estaban dejando. Y es ahí donde los esclavizan. Realizaban faenas o trabajos muy pesados en las haciendas, en las minas, y muchos eran prácticamente ya
formaban parte de la familia adinerada, pero ya como esclavos, como tal, ¿no? Sí se va a ver una diferencia entre la parte esclava o de la población negra aquí en Nueva España a comparación de la de Estados Unidos, que pues vemos que ya es parte de la servidumbre. Aquí todavía falta mucho para que se le pueda considerar como que ese tipo de estatus, vamos a decirlo así, pero al final de cuentas sí era una parte donde ya eran esclavos, no tenían ni derecho a casa, dormían casi afuera, entonces sí era diferente la forma en que se les trataba. Por lo tanto, y tomando en cuenta lo que ya platicamos, hay que analizar. Últimamente, y ustedes me imagino que han visto en varias redes sociales, que tenemos esta parte de que en Estados Unidos siguen maltratando a la población afrodescendiente, sobre todo esta parte de la policía, donde pues al ver el color de piel, pues en automático los encasillan como ladrones o hasta cierto punto pues empiezan los cuestionamientos sobre por qué están en ciertas zonas de Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos falta a la sociedad, no solamente aquí en México, sino también en toda América, para que hasta cierto punto seamos menos racistas o menos críticos por el color de piel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hasta cierto punto le falta a la sociedad para que esto pueda terminar? Recuerden que estamos anotando las dos participaciones, ya tenemos dos hasta este momento. En la parte de abajo en los comentarios valdrá como participación, ya que tenemos muy pocos días de mayo para que acumulemos participaciones. Entonces ya tenemos dos preguntas para que ustedes puedan anotar las respuestas en los comentarios. Pueden hacerlo en un solo comentario, las tres respuestas a las tres preguntas que van a aparecer en la explicación. De ahí nos vamos a la expresión cultural. En México, nuestra expresión cultural sí va a ser una combinación de lo que sobraba de la parte prehispánica con lo que viene siendo la parte de Nueva España. Y tenemos esta parte de las construcciones arquitectónicas. Y aquí tenemos grandes catedrales. En todo México sabrán que hay una catedral, ¿no? Entonces, este ámbito hace que las construcciones en ese momento civiles o religiosas, pues sean hasta cierto punto parte de la arquitectura española. Entonces vienen a traer aquí a lo que viene siendo México, pues este tipo de construcciones, lo que va a identificar que había algunas partes, si se dan cuenta, Izamal es uno de los pueblos que se nota bastante este tipo de construcciones, pues tenemos la parte prehispánica que queda, pero también la parte española. Es decir, estas colonias que al final de cuentas son las construcciones de casas o las construcciones de palacios de gobierno o las construcciones de iglesias, pues tienen estas características españolas o estas características de este momento en lo que viene siendo las construcciones. De ahí para que hasta cierto punto la cultura pueda ser transmitida, la idea religiosa también, se crean esta parte de frescos o pinturas. Actualmente existen muy poquitos frescos, porque los frescos eran pintados sobre paredes, sobre todo religiosas, es decir, pintaban alguna escena del parque en la tarde, hasta cierto punto de las fiestas, pero actualmente con el paso de los años se han ido perdiendo. Sin embargo, pinturas de la época española siguen existiendo, que normalmente, tal y como mencionábamos, o retrataban parte de la vida cotidiana de la sociedad o alguna situación religiosa. Y esto era también para transmitir cómo era la situación de la época. De aquí nos vamos a lo que viene siendo la parte de música y literatura. En cuanto a la música, pues podemos hacer mención que la mayor parte de la combinación de los sonidos prehispánicos, de los sonidos africanos y de la poca música española que viene a traer, va a ser una mezcla que nosotros vamos a tener música nativa en el Estado de México. Tal es el ejemplo de la jarana, que podrá notar que diferentes formas en el baile, en el tipo de transmisión o ideas, y entonces todo esto pues es una combinación de todo, ¿no? En la literatura hay grandes corrientes que nacen gracias al renacentismo, a la situación barroca y a la situación neoclásica en todo el mundo, y al traerse acá se asienta en tipo de literatura como la de Sor Juana Inés de la Cruz o la del señor Joaquín Fernández de Lizardi, que escribe El Periquillo Sarmiento. Sabemos que Sor Juana Inés de la Cruz pues escribía más que nada sonetos o poemas, y eso es lo que representa en este momento la expresión cultural de la Nueva España. Y ustedes, ¿qué ejemplo de expresión artística se acuerdan?
Yo ya les dije Jarana, así que ya no van a poder mencionar Jarana, pero pueden dejar su participación en los comentarios. Recuerda que hasta este momento tuvimos 3 participaciones en lo que viene siendo la explicación. Menciona algún ejemplo de expresión artística, que fue la primera, la última. La primera pregunta se enfocaba mucho aquí, ¿por qué México sigue teniendo esta parte de racismo por el color de piel, por la forma de hablar, por la situación típica de la ropa? Y la pregunta número 2 se enfocaba mucho porque en Estados Unidos sigue habiendo esta parte de que los descendientes afroamericanos, bueno, en ese momento actualmente afroamericanos o afrodescendientes, sigan siendo excluidos en la sociedad y sigue habiendo hasta cierto, un estigma en contra de ellos por su color de piel. Entonces tenemos 3 participaciones para que lo dejen en los comentarios y obviamente ustedes tengan su participación. Muchísimas gracias por haber prestado atención a la explicación. Les recuerdo que esta explicación y este video les va a servir para 2 actividades más. Un esquema, que van a tener que esquematizar la información, pero también van a tener que, hasta cierto punto, ya comprender lo que estamos hablando, porque tenemos un foro en el cual obviamente vamos a aterrizar toda esta parte de la sociedad de la Nueva España y la herencia que tenemos para poder participar. Gracias por su atención.